El concilio entra en sesión. Bienvenidos, magos guerreros, a su guarida. Soy su anfitrión, Alistair Hyde, y me acompaña Shadowhacker y un señor geek. Les hablo en esta ocasión desde la dimensión BW085, transmitiendo en vivo desde la guarida, un nuevo episodio del podcast, en sustitución de Alistair Hyde, quien dejó a mi cuidado el changarro en su dimensión. Eso significa que hoy hablaremos de Rick y Morty. Aquí en el canal reseñé los primeros 3 episodios, pero esta en realidad consta de 10, por lo que hay mucha tela de donde cortar. En la temporada destaca el crecimiento personal y sanación de los personajes. Por ejemplo, en el episodio 4, Ente Nocturna, es lo más cercano a un especial de Noche de Brujas, donde el terror viene de lo que están dispuestos a hacerse a sí mismos los personajes por encima de hacer tareas mundanas, pero necesarias, por esa tendencia a automatizar todo lo que hacemos en nuestras vidas al dejar que otro lo haga, lo de lavar los platos. En los oscuros recovecos de la mente, una enfermedad conocida como miedo se regocija de las almas de aquellos que no pueden vencer su poder. Punching. Me encanta, ¿no? Porque es una parodia a todas estas series de la invasión de los ultracuerpos y de Thing, pero llevado a ocupar. Creo que algo que hace muy bien este capítulo es al fin poner en un capítulo la visión que tienen los escritores y sobre todo el showrunner de Rick. Como saben, el fandom de Rick and Morty se volvió muy tóxico porque el fandom de Rick and Morty consideraba que Rick era un genio. era un modelo a seguir. El efecto con Dr. House en su momento que decían, ay, ser un pegado drogadicto y mamón es la moda, es lo chic. Exacto. Y este capítulo, bueno, desde hace mucho tiempo ya la producción, ya el show como tal había dicho que pues, tú no debes de ser como Rick, ¿no? Y en este capítulo muestran justamente hasta qué punto está dispuesto Rick a llegar con tal de no ceder, ¿no? Y a pesar de que esté equivocado, a pesar de que sea justo lo que le están pidiendo, porque literalmente, como dicen, este capítulo se trata de una tarea terriblemente mundana como lavar los trastes, porque ni siquiera les piden que laven los trastes, les piden que los dejen remojados para que no se les pegue la cochinada y son capaces de morir, literal. Un tema que veo ahí es que, por un lado, Rick, para variar, es el clásico personaje que no piensa hacer concesiones y además tienes ahí un aspecto donde todos dicen vamos a delegar funciones a las personas de noche porque nosotros somos la versión diurna y es una mezcla. El personaje diurno es la base consciente de la personalidad, mientras que el personaje nocturno es el subconsciente, pero en realidad se están haciendo cosas dañinas a sí mismos porque el cuerpo tiene que descansar, la mente también. Entonces habla muy mal de su autocuidado, autoimagen y autoconcepto, porque todo lo que se hacen mal se lo están haciendo a sí mismos. Y el otro lado también es que un subconsciente que tiene una idea de lo que le está pasando es una pésima idea, porque normalmente el subconsciente representa los instintos más básicos de un individuo. Entonces ahí entra el tema del terror también. Oye, ¿sabes también qué otra cosa creo que es una buena alegoría en este capítulo? Estos productos milagro de teletienda, en donde te prometen que sin hacer nada vas a lograr bajar de peso, ¿no? O que sin hacer nada vas a lograr aprender, estudiar y todo. Y pues es lo que te muestra el capítulo, ¿no? Que independientemente de lo que tú hagas, finalmente tiene que haber un precio para que logres algo. Y en este caso, por ejemplo, en Rick y Morty, pues el precio era ese, ¿no? Pues dejar de dormir o desgastarte, pues para conseguir los abdominales perfectos que ellos tienen o todo el montón de otras cosas que logran aprender aparentemente mientras duermen, ¿no? Que los libros que supuestamente pueden leer mientras dormías. Siempre ocurre que el personaje acaba pagando un precio más alto de lo que esperaba, porque este es un clásico ejemplo de autoexplotación. Entonces, por eso se rebelan los nocturnos contra los diurnos y les hacen pagar el alto precio al ver que su casa está siendo embargada al final. Oye, ¿qué opinas de este punto en el que nuevamente Jerry demuestra que cuando no está bajo el influjo de Rick, resulta, yo odio a Jerry, o sea, yo estoy en contra de Jerry también, él me cae muy mal y estoy muy claro en esta teoría de que él vive de la lástima, pero es muy interesante este tema que abordan de que Jerry cuando no está bajo el influjo de Rick resulta que es tremendamente efectivo, ¿no? Ahí ves un crecimiento por parte del personaje que es algo que se ha reflejado en toda la temporada, que este es el Jerry más estable que podemos encontrar en el multiverso de Rick y Morty, porque está tratando de hacer las cosas de forma diferente, aunque pues obviamente es ridiculizado por su propia
familia de que está usando mal a la gente nocturna al hacerlo simplemente su compañero de correspondencia. Pero al final ese es el detalle que menciona el propio Dan Harmon. O sea, el punto es mostrar compasión y empatía a las personas, no ser una persona que explota a otra. Es que es totalmente el opuesto, ¿no? Sommer ya muchas veces lo ha mostrado. De hecho, es algo que le ha pasado mucho a Morty y a Sommer, y se ha explorado poco, que prácticamente están perdiendo su humanidad, ¿no? Por ejemplo, es este capítulo de la temporada pasada donde Morty se pone la armadura de Rick y todo, y demuestra que ya es capaz de asesinar en la dimensión en la que está sin ningún miramiento, ¿no? Y Sommer pues está en ese punto, ¿no? En donde ya de hecho en esta temporada han dicho que Rick le ha dado garras a Aramán, que no sé qué tanto. Ella está tomando muy en serio el hecho de que es cada vez más como su propio abuelo, pero ahí también es un tema de que ella tiene la personalidad de su abuela según el propio Rick. Entonces ahí hay un tema mezclado que todavía tenemos que explorar una vez que algún día conozcamos quién es o era Diane Sánchez. Pasando al episodio 5, el de las galletas de la fortuna que controlan el destino. En oposición al 4 muestra a un Rick extrañamente empático con Jerry tras ver cómo se burlan de él sus propios hijos, en particular las referencias a Thundercats, Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Sailor Moon, Pokémon y Plaza Sésamo valieron oro, mientras que la trama principal muestra que la empatía y la compasión pueden venir de quien menos lo esperas. Además del papel del dinero en la sociedad respecto a cómo maneja el destino, cómo controla a las personas en forma de galletas de la fortuna para el caso del capítulo. A mí este capítulo me gustó como idea, pero me pareció nuevamente otro de esos capítulos como el del incesto de Morty y Sommer, el de Naruto y el capítulo de los dragones, ¿no? Que son estos capítulos con esta carga sexual ridícula que se vuelven incómodos de ver, ¿no? O sea, a mí es este plot final en donde la galleta de la suerte de Jerry dice que va a terminar teniendo relaciones con su propia madre y la forma ridícula en que efectivamente iba a suceder. O sea, es como de, ok, es gracioso, pero me siento seriamente incómodo con esto y me preocupa cómo llegaron cómo llegan a estas ideas estos escritores, ¿no? ¿Por qué hacen estos capítulos? Te hace sentir sucio. Sí, o sea, es así como de, ¿quién es el cochino de ese crew que hace esos capítulos? Sí. ¿Por qué se lo siguen aprobando? El problema es que la persona que lo haga, sea quien sea, debe de ser la persona que visita los foros de 4chan, de Reddit y ve las publicaciones de los fanáticos para establecer qué piensa la gente del fandom de Rick y Morty, qué es lo que pretenden ver. Imágenes de relaciones incestuosas, ahí está el problema. Entonces, al hacer notorio este tipo de cosas, el grupo de escritores simplemente está haciendo notoria la situación para ridiculizar a ese sector de los fanáticos. Siempre están los fans que se empeñan mucho en las parejitas, el chipeo aumentado. El episodio 6 de dinosaurios que le dicen a los humanos qué hacer como influencers, la verdad a mí me hizo reír mucho el encuentro porque los dinosaurios dicen, los changos se volvieron calvos. Genial, como broma, la verdad. Me encantó. Las referencias al Parque Jurásico también son increíbles. Para mí esa película fue icónica de mi infancia, entonces recuperar esos recuerdos fue increíble. Otro aspecto interesante es cómo se desafían preconcepciones basadas en presunciones, como lo que hacía Sócrates en la antigua Grecia con los debates, solo que burlándose de los paleontólogos por la forma en la que arman los esqueletos de los dinosaurios usando su imaginación sin ningún contexto claro. Amo que por ahí hay unas ilustraciones, ¿no? Que hicieron justamente así que cómo interpretarán los paleontólogos a los dinosaurios en 1,000,000 de años, una cosa así, en 1000 años, y ponen por ejemplo un rinoceronte como un monstruo. Esto es todo extraño, ¿no? Y no dudo que eso nos pasaría si de verdad los dinosaurios pudieran revivir. Incluso ahí hay un planteamiento sobre cómo el egoísmo y el altruismo son dos lados de una misma moneda, porque el común denominador de ambos es generar atención hacia una persona. Entonces, si consideras eso, tienes ahí claramente que el punto del ser humano es llamar la atención, que reconozcan su existencia como persona y que eso perdure a través del tiempo, lo cual también implica que no necesariamente la humanidad quiere ver resueltos sus problemas, sino que prefiere condenarse a sí misma con tal de mantener el propósito por encima de la solución. No lo podría haber dicho mejor. Me acordé mucho del monólogo del presidente en el lugar de Alitas, donde dice, queremos volver a los tiempos en donde solíamos resolver los problemas que causábamos. Oye, sí, y lo peor es que es real, ¿eh? Ni siquiera es un tema tan de Rick y Morty, sino que efectivamente estamos en un tiempo
en donde ya no parece que los problemas los esté causando el mismo que los resuelve, y pues cuando se juntan los factores pasa esto. A mí en este capítulo de los dinosaurios me gusta mucho esta plática que les hacen los dinosaurios, en donde les dicen, tomen unas vacaciones, vean una serie, descansen un rato de administrar el mundo. Y es que lo peor de todo es que cuando tú eres una persona que tiene muchas responsabilidades, efectivamente creo que uno de esos sueños guajiros es que un día llegue alguien y te diga eso así, oye, ¿por qué no descansas un rato, te vas de vacaciones? Y al final de cuentas los gobiernos mundiales ceden a eso, ¿no? O sea, ni siquiera los conquistaron con violencia o algo así, simplemente les hacen eso. Y pues es genial ver a Rick, ¿no? Que está totalmente celoso de los dinosaurios porque además tienen tecnología más avanzada que la de él. De hecho, lo ofrecen, ¿no? Arreglar el portal. Además le muestran que simplemente ya no tiene que ir a lo desconocido, tiene la posibilidad de hacer una entrada con una ventana reflejante del lugar al que van para que no vayan a ciegas. Nuevamente se niega, ¿no? Como siempre. Que si no lo hace él, entonces nadie puede más hacerlo. El tema de personalizar las cosas y decir, solamente yo puedo hacer esto, nadie más. Pero sin ver aún el último capítulo, yo, que es lo que me falta, no sé cuántos me faltaron, que esto creo es el último que me aventé, me vuelvo a preguntar esta parte, ¿no? En donde realmente qué tan sobresaliente es Rick, porque algo que ya se definió es que la realidad es que más bien Rick hizo una cadena en donde aisló a todas las personas que fueran más inteligentes que él o que tuvieran mejores logros que él, que también estos dinosaurios están contraponiendo eso, ¿no? Son un resultado de la fisura en la curvatura, o sea, piensan que en realidad esos dinosaurios salieron de ahí. Y eso es lo que le pasa a Rick cuando se enfrenta a estos personajes, ¿no? Que Rick aparentemente en este multiuniverso, pues es un pez grande en un estanque pequeño, entre comillas, porque además lo que le hace ver el Morty malvado es eso, que aparentemente cuando brinca hay una cantidad más infinita de lo que ellos ya están revisando. La curvatura infinita, que es el dominio de Rick, es el equivalente a una zona de confort, si lo ves desde ese punto de vista, porque la idea es que él domina ahí porque es el personaje principal de la serie. Entonces, el punto ahí es que los escritores son los que han nerfeado al personaje para precisamente poder desarrollar historias desde una dimensión diferente, para que no se centren en el personaje de Rick necesariamente y que las acciones no dependan solamente de Rick, sino que también dependan de factores externos que están fuera de su control, porque precisamente un punto principal de la serie siempre ha sido que nosotros debemos encarar solamente aquello que está en nuestro control, y que una vez que hagamos eso estaremos realmente realizados, que es el punto de vista del estoicismo, por encima de tratar de controlar aquello que no está en nuestras manos. Exacto, y algo que es importante aquí mencionar es que eso habla de que los escritores efectivamente se dieron cuenta que estaban corriendo peligrosamente, hablar de ello, hacia uno de los peores ejemplos de mala escritura, que es algo que le pasa a series, por ejemplo, como Dragon Ball, ¿no? En donde efectivamente tus personajes llegan a ser tan omnipotentes que ya no tienes contra qué enfrentarlos, ya no tienes contra qué generar estos conflictos, ¿no? Porque en el punto en el que está Rick parecía que ya iba a poder resolver todo a través de hacer cualquier invento, ¿no? Y afortunadamente el día de hoy, entre las reglas está, por ejemplo, que no hace viajes en el tiempo, y pues ya está esta parte, ¿no? De la zona de confort. Sí, o sea, ya Rick ya era más que científico, era un tecnomago. Literalmente fue un tecnomago en un capítulo. Sí. O sea, se retiró de la serie para dedicarse a ser un tecnomago en Rick y los Cuervos. Es algo que pues muchas series sufren. Fairy Tail le flaqueó, se flanderizó, fue por su excesa duración. La serie debió haber acabado mucho antes de lo que acabó, porque se puso muy estúpido. Y es que en general, o sea, no solo, digo, aquí Rick y Morty es un ejemplo porque pues nuevamente estás con un personaje ultrapoderoso, pero en el anime pasa muy seguido, ¿no? En el anime el shonen, por default, pues eventualmente su protagonista siempre, no hay shonen que no le pase, se vuelve pues la cosa más poderosa del universo, y eventualmente cada vez los desafíos se vuelven más incongruentes, porque pocos protagonistas de este tipo de animación pues se van a enfrentar a alguien con más inteligencia. Por eso, por ejemplo, Hunter x Hunter es un maravilloso ejercicio en la saga de las hormigas quimeras, porque al final, a pesar de que el protagonista es endiabladamente más poderoso que los villanos, todo se resuelve a través de pues, una plática. También el de Dragon Quest Fly, las aventuras de Fly, que al menos ahí sí se llega a un punto en que supieron cómo pararlo. O sea, el malo es Fly es el bueno, el malo es superpoderoso, Fly se vuelve a ser superpoderoso, y ya cuando derrotan a ese malo ya no sale, no, pero fíjate que ahora resulta que hay unos 500 tipos igual de poder o más poderosos que Bar, ¿no? Ya ahí pues te la acaban la serie. Que de hecho esa es otra cosa en la que se burló Rick y Morty, también en este capítulo del tren de las antologías, justamente hacen esa broma, que son todos estos miles de personajes de dimensiones extrañas y que pues, le daban gusto a todos los fanfics, ni siquiera al fandom, ¿no? Por eso es una historia no canónica que se burla de la estructura de Harmon del
círculo, donde se busca que se hagan capricho de todo lo que piden los fans y hasta parodia. Por eso hacen la escena final donde supuestamente Morty malvado controla todos los rigs, incluyendo un Mr. Poopy Butthole junto con un montón de Mystics, que es lo más cercano a tener un final de temporada, pero final de temporada para acabar la serie en definitiva, porque sería la confrontación final. Le dan el revés al hacer algo que nunca haría la serie, que es abordar temas religiosos al utilizar a Jesucristo. Que eso nuevamente nos remite a los memes de Dragon Ball, ¿no? Que efectivamente fue lo que se cuenta el fandom de Dragon Ball, que Goku era tan poderoso que una forma muy divertida de burlarse de él era eso. Son estos memes de todo lo puedo en Cristo. En esta casa creemos en Goku, el Salvador, el Super Saiyajin. Ahorita que tocaste esto de Story-Lord del tren, el capítulo 7 es precisamente un comentario meta enfrentando a Story-Lord, porque la idea es que Story-Lord, ya ves que conoce a Jesucristo, tratan de resolver el problema con la sangre de Cristo al detener al tren, pero al estar atrapados en una realidad meta dentro de la trama, que va más allá de la trama, buscan salir de ella. Le piden a un mosquito que se llama Previously On, no se traduce bien al español, pero en inglés es previamente en, un recurso narrativo que usan las series para establecer aspectos importantes de capítulos anteriores para que el espectador no se pierda y de lo que va a ver después en el episodio que corresponde. Eso nunca lo ha usado Rick y Morty, de hecho nada más lo usaron ahí precisamente para burlarse de ese recurso al establecer escenas ridículas de acuerdo a lo que iban diciendo los personajes, como el embarazo de Summer, el que muriera Jerry por picaduras de abeja y que estuviera Trisha llorando, explotando esa escena donde ella dice que quiere tener relaciones con el padre de Summer. Sí, que eso siempre ha sido, creo que hay un escritor que se divierte en eso, y claro, o sea, entiendo perfectamente cómo es, ¿no? Pues estos Reddits, oye, quiero hacer un comentario al ladito de esto, quiero contarle algo a nuestro público y a ustedes, que seguramente ya lo conocen, que les va a arruinar para siempre cualquier película, solo porque quiero ser una mala persona, también quiero arruinarle la vida a los demás. ¿Sabían que en las películas nunca se escucha algo en el radio, bueno, algo aparte de música, o en la tele, si no es importante para la trama? ¿Sabes que sabes eso? Nunca en la vida puedes ver una película sin ser feliz, porque cuando algo sale en la tele de así de el asesino ha entrado a la tienda de los dos barrios al lado de donde está nuestro héroe, ¿será que entrará a la tienda de este barrio? Y tú dices, y ya que lo sabes, dices, carajo, va sobre un asesino, yo que no quería saber de qué se tratara. Es que eso le llaman el foreshadowing. Un recurso narrativo, o sea, es similar a como los diálogos realmente no son pláticas. Los diálogos están hechos para dar información, son imitaciones de conversación, pero están hechos para dar información de manera que sea más digerible para el que escucha la historia, porque no los vas a poner a hablar de hamburguesas de repente si no tiene nada que ver, o que de repente estén hablando pues de Rick y Morty y nos empecemos a hablar de Dragon Ball y de que pues es la iglesia de Dragon Ball, o sea, no, así no es un diálogo real. Por eso me gusta mucho ese capítulo 7, está llena de referencias interesantes a recursos literales, tropos narrativos, es como si alguien tratara de dar consejos u opiniones de escritura. ¿Conoces a alguien así? Es como si Shadow escribiera. Vean esos dos, consejos de escritura si quieren aprender, opiniones de escritura si quieren saber lo que opino de las cosas de escritura. Podría haber ese Shadow sin contexto anterior de Rick y Morty, nada para ver que también está hecho. Bueno, que hablemos de eso, creo que algo que ha demostrado Dan Harmon y su equipo es que traen una revolución en la forma en que se escribe shows, porque justamente, por ejemplo, brincaron el tiburón a la hora de que no dejaron que Rick fuera este personaje que se le estaba yendo de las manos con el fandom y en general, ¿no? En la historia. Y como dices, o sea, el día de hoy, como siguen burlándose de estos tropos, no están permitiendo que a su serie le pase lo que le pasó a los Simpsons, en donde literalmente ya los Simpsons son un ente con vida que está a la par de que los escritores hagan una historia, que ejecutan estos personajes que ya tienen una forma de reaccionar a las circunstancias en las que los ponen, al revés de como se hacía antes, que era más bien cómo reaccionaría un ser humano a los 25 problemas que los ponen en cada historia, ¿no? Sin vida. Hora de Aventura también, que fue víctima de su propio fandom. Son clases magistrales. Se habla también del Camino del Héroe o Monomito de Joseph Campbell, que es el género favorito de Shadow, estoy seguro. También me gusta la fórmula de la pirámide de Freytag. Particularmente la etapa donde el héroe se niega al llamado para conservar la situación que vive en el momento en lugar de modificarla, es lo que se usa mucho en este episodio, porque la idea es telegrafiar varias etapas del círculo que establece la forma en la que el viaje se conduce para el héroe de Campbell, a la vez que se hace referencia al círculo hecho por Harmon basándose en el de Campbell. Entonces ahí las escenas incoherentes juegan un rol muy importante, porque le haces ver claramente que estás aplicando un recurso, y entonces ahí es donde van las referencias al Deus Ex Machina, que sería nuestro ego al llevarnos
llegamos a 15,000 visitas en un video de reacción de la maldita película de Mario Bros. No, y que aparte fue totalmente no planeado, ¿no? Es algo que literalmente pasó como estos recursos de Deus Ex Machina, así de, oigan, y si hacemos un video. Sí. Bueno, ¿qué demonios acaba de pasar? O por ejemplo, la escopeta de Chekhov, que refleja algo que debe estar ahí para dar continuidad a la trama. Por ejemplo, Shadow siempre tiene que estar en un video mínimo. Fuerza. Por cierto, ya dijimos que se suscriban y le den like si quieren escuchar todo este tipo de bonitas cosas, ¿no? Ya si llegaron a este momento, no se enojen, denle like, den más, suscríbanse, no están suscritos y llegaron aquí, ¿no? Comenten, díganos cuál de los magos guerreros es el más guapo, no sé. Díganos a qué creen que olemos y por qué a naftalina. El episodio 8, donde Rick le ayuda a Jerry a ser un héroe y reivindica a un villano. Nos muestran un montón de imitaciones de villanos de cómics en busca de atención que al ser ignorados pierden su motivación. Se llama Analyze Peace, en referencia a la película Analyze This, que es interpretada por Robert De Niro y Billy Crystal, me parece, que es el psicólogo, mientras que Robert De Niro es el mafioso. Esa película a mí me encantó porque yo nunca pensaría que un mafioso se atrevería a tomar terapia en los 90s, y menos tratándose de Robert De Niro, que es un icónico de los papeles de gángsters. Es impensable que un tipo duro que se la pasa matando gente para obtener su dinero y su modo de vida quiera ir a tomar terapia como una persona común y corriente. Entonces ahí la idea de que el poder absoluto corrompe absolutamente es desarrollada claramente sin presiones al estilo de obras como Invincible o The Boys, porque resulta que en el capítulo Jerry se vuelve un superhéroe, mientras que Rick eventualmente toma el manto de uno de esos villanos de cómics que decía que buscaban atención para darle su redención en una muerte heroica. Entonces aquí el tema de The Boys y de Invincible va en relación a que Jerry se pone envidioso porque lo consideran al Peacemaster como un miembro potencial de su grupo de superhéroes, que es una parodia de Linterna Verde, los de la Orbe. Entonces ahí la envidia ciega a Jerry al ser obligado a invitar a Peacemaster a ser parte del grupo de Guardianes Galácticos de Orbes, y eso desencadena toda una pelea que lleva a que prácticamente todo se regrese a su estado normal y le quiten su estatus a Jerry de héroe solo porque se volvió viral como una persona que defendió a su hija como el papá flamingo del propio Peacemaster. Eso es una parodia a la cobertura mediática que se hace de proezas de personas comunes y corrientes a través de las redes sociales. Por ejemplo, cuando dicen que una persona rescató un gatito o un perrito de la calle, o por ejemplo cuando satanizaron al jugador brasileño que tiró de la mesa al gato en la conferencia de prensa del partido contra Croacia en el Mundial de Qatar 2022, y que luego perdieron por la maldición del gatito, ¿se acuerdan? Oye, sí, ese fue un gran momento. Creo que siempre va a ser interesante ver a Jerry adquirir pues estos lugares de poder, porque además algo que ha demostrado es que de todos los personajes de Rick and Morty, cuando Jerry se vuelve sumamente importante dentro del universo, generalmente no se vuelve loco. Por ejemplo, cuando se vuelve Jerry de la Tierra Cronenberg, volvió bastante efectivo. No sé aquí qué tanto pues nuevamente demuestra que él tiene esta capacidad como de ser pues más administrado que los demás personajes. O sea, yo sí tengo una pregunta, o sea, ¿por qué los escritores odian tanto a Jerry? Creo que es el lado más humano de todos ellos, ¿no? Precisamente, es el hombre común. Jerry es la representación de la persona mediocre, vulgar, ordinaria, es la representación del ser humano normal. Todos nosotros, aunque todos queramos ser Rick, en realidad somos Jerrys. Sí, o sea, y ese es el tema, ¿no? O sea, que realmente es esta visión que no recuerdo cómo le llaman, ¿no? Pero que es esta forma que dicen, tú tienes una forma en que te percibes, hay una forma en que te perciben los demás, el mundo en general, y hay otra, o sea, hay un tú, esa era la palabra como que decir, hay un tú que solo ven por ejemplo, no sé, tu familia, hay un tú que ven tus amigos, hay un tú que solo ves tú, hay un tú que ve a lo mejor el mundo exterior cuando no te conocen, el clásico que dicen, ay, yo pensé que eras bien payaso, ¿no? Pues resulta que eres un amor, ¿no? Esto es, soy yo, todos me conocen así, el símbolo para mí, esto es, son los elementos que me representan, la gente puede reconocerme gracias a eso. Entonces, ¿qué soy? ¿Esto soy yo? ¿Mi verdadero yo? ¿Mi falso yo? Tú eres tú. Y eso es interesante porque ante los ojos de los demás pues finalmente nosotros somos diferentes cosas, ¿no? Pero generalmente creo que ante nuestros propios ojos siempre nos enfrentamos a los miedos, a la parte pues precisamente falible del ser humano, y por eso creo que a nadie en las series que quieras les gusta pues identificarse con el personaje que tiene, que es más falible, ¿no? Que es más perdedor. Por ejemplo,
ves los Goonies y tú no quieres ser el amigo del enano, tú quieres ser el morrito que era el líder, ¿no? Ves y tú decías, yo soy el vato que por cierto esa es una cosa que hacen en EBN, ¿no? Bueno, Stephen King, que es justamente deshacer a este niño prototipo de los 80s y convertirlo en un adulto pues mediocre. Exacto. Es que nadie se quiere terminar convirtiendo en eso y por eso creo que los escritores se ensañan tanto con Jerry, porque nadie quiere ser Jerry, pero al final de cuentas, cuando tú te contrapones, digo, lo estoy analizando ahorita que lo dijo Alter, cuando tú te contrapones y dices, pues que me parezco más a Jerry que a Rick. Sí, por desgracia es así, y es que pues es el tema de afrontar la realidad y aceptarla. De hecho, otra idea que fue bien ejecutada en este episodio es cómo se preserva la memoria de algunas figuras históricas, porque su legado hace más por la humanidad que la verdad detrás del individuo en cuestión, que es el caso de Peacemaster, cuando Rick asume el manto de Peacemaster para que la hija de Peacemaster no se sienta culpable por la muerte de su padre, sino que se sienta orgullosa, precisamente porque su instinto paternal por Beth reacciona en ese momento, le quiere hacer lo que no puede hacer por su hija siendo Rick, hacer por la hija de Peacemaster, encarnando a Peacemaster. Entonces ahí tienes algo muy similar a lo que se hizo, por ejemplo, con el rey de la tierra de los gigantes, a la que fueron Rick y Morty en esa aventura cuando iba a ser violado en el baño. Está en discusión si iba o si fue, ¿no? Pero el punto es que él alcanzó a repeler a su agresor y resulta que ese agresor era el rey del lugar. Al final Rick lo mató. Después se descubrió lo que intentó hacer y lo que le hizo a varias personas. Entonces decidieron quemar la evidencia porque su legado simbólico representaba más para su gente que lo que en realidad era. Me recuerda también un poco este capítulo de Jeremiah Springfield, ¿no? De Los Simpsons. Exacto. Cuando Lisa descubre que era un pirata que tenía la lengua de oro, ¿no? De plata. Y que prefieren realmente pues, que la gente, o sea, se dan cuenta, ¿no? Que es más importante su legado histórico que realmente pues, la persona que de verdad fue. O como Pancho Villa. Ándale. Pancho Villa con una vieja en cada esquina. Ahí viene Pancho Villa. ¿Qué se ha conservado? A mí me encanta el monumento a la revolución porque, o sea, yo pienso el tema de que te entierren al lado del peor enemigo y a todos juntos es como entre poético y como final de capítulo de la dimensión desconocida. A ti que te gustan las referencias de cosas de los Simpson y de Matt Groening, te puedo comentar que hay paralelos muy interesantes entre el episodio de las galletas de la fortuna y el episodio de Futurama, donde hacen el refresco a través de las secreciones de un extraterrestre, el Slurm. Según primero les encantaba y ya luego cuando vieron que salía de un animalote todo feo, no sé si era su pipí o algo que excretaba de su cuerpo, pero lo que estaba medio asquerosón. Lordy! Que también pasa un poco similar en Hora de Aventura, que había un refresco de una máquina que de repente descubren cómo se hace de una mascota corporativa. Sí. ¿Sabes quién también hizo eso? Los Simpsons. Sí. Lo hizo con el de la costillita. De que se extinguió el animal del que lo sacaban. De un animal más pequeño con más patas. Episodio 9, Caballeros Solares. Muestran a un Rick emocionalmente inteligente que muestra compasión y empatía. En el anterior de Peacemaster, él fue a terapia, que es algo que no se vería de un Rick normal. He querido ir, de hecho se había convertido en un pepinillo antes de eso. Ajá. Porque quería alejarse de estas personas que solo le echaban bronca, como Mr. Nimbus y cosas así. Decidió buscar ayuda y le dice que simplemente los ignore y que verán los resultados. Efectivamente, así pasa. Pero aquí ya vemos que los resultados de esa terapia, donde realmente Rick está buscando ser más inteligente y no confrontar a las personas, sino simplemente estar ahí para su nieto en el momento necesario, a pesar de que sabe que la está regando enormemente al aceptar la espada de los Caballeros Solares y enrolarse en su orden. Que esto es tipo Monty Python. La idea es ridiculizar las ideas de las religiones, pero al mismo tiempo reconciliar ese aspecto al hacernos ver que en realidad todavía tiene una función social, porque busca que haya cohesión entre los grupos sociales, a pesar de que los aspectos fundacionales pueden resultar algo ficticios o incoherentes. Ahí es la importancia de este episodio, que tenemos este tema donde la religión tiene un papel al final en la sociedad, a pesar de que sean ceremonias ridículas, tienen un propósito al fin y al cabo, a pesar de los avances tecnológicos. Yo siempre les comento como agnóstico, porque no ateo. Es que está muy cañón ser ateo. Está muy cañón ser ateo. Ser ateo de plano es
a pegarte a la nada absoluta, ¿no? Ser agnóstico es como que, chance es un gremlin gigante, ¿no? Nada más no creo en tu en los rituales de estas religiones, pero les digo, yo honestamente y de forma muy muy de forma literal como suena la palabra, envidio la fe, porque efectivamente, o sea, cuando tú tienes una fe, tienes la capacidad de apegarte a algo en tus momentos más difíciles. En cambio, alguien agnóstico y alguien ateo, sobre todo alguien ateo, en los momentos difíciles como sociedad, o sea, no sé si, o sea, por ejemplo, me estaba acordando ahorita esta película que sacó esta chica que salió en los X-Men, que va a caer un meteorito, Don't Look Up. ¿Qué hacen al final? O sea, se ponen a rezar, ¿no? Y tiene una cena familiar. ¿A qué más te vas a pegar cuando ya no hay nada? Tiene una necesidad la fe. Bien, nos gusta o no nos gusta. Incluso eso preserva el balance en el universo al momento de que se reconoce la importancia de esto. Otra cosa que me agradó de ese episodio es cómo se maneja el hecho de que al perderse el balance hay una guerra, y esa guerra trae como consecuencia avances tecnológicos que no necesariamente cambian las creencias o tradiciones, sino que están motivados por ello, como las guerras santas, por ejemplo. Pero siempre hay avance tecnológico a pesar de que son muy criticadas las guerras, y muchos de los avances... Tendríamos videojuegos en las guerras, los CDs y computadoras. Pasando al episodio 10, Morty obtiene un sable de luz. Es el final de temporada más curioso porque se nos revela que Rick es un robot. Espera, no quiero llegar a eso. Antes de eso quiero preguntar, ¿entonces no hubo cable dimensional otra vez? No. Ok, decepcionado, continúe. Está decepcionado y Judy ha sido arruinado. No, venía preparado para que pasara algo así, porque no había leído al fandom hablar del tema, pero tenía la expectativa, tenía la esperanza de que Alter dijera, no, sí hubo cable dimensional. Está bien, no pasa nada. Bueno, pero estuvo este capítulo del videojuego interdimensional raro, ¿no? Lo más cercano a cable interdimensional 3 es lo que aparece en los cómics. Hay un capítulo al respecto de cable interdimensional que se llama Cable Interdimensional 3, que es la tercera. ¿Quién se creen los Simpsons? ¿Qué van a hacer? ¿Agarrar ideas de los cómics pero hacerlas con las patas? ¿Van a hacer Death Note en cómics primero y les va a quedar mejor y luego lo van a hacer con animación chida pero un guión feo? Está bien, háganlo. Este episodio 10 es interesante porque nos regresan al principio de la temporada con la búsqueda de Rick Prime como final para darnos la apertura a la séptima temporada. Entonces aquí el fandom simplemente va a ser como que no pasó nada porque están regresando al inicio, que es la dinámica que lleva el círculo de Harmon. Pero aquí también se desarrolla el punto de vista de que hay una guerra en el fandom de Star Wars donde los fans de la era de George Lucas, que abarca episodios 4, 5 y 6, 1, 2 y 3, están enojados con lo que ha hecho Disney por los episodios 7, 8 y 9. Pero si somos sinceros, eso es muy absurdo porque cuando yo vi las películas de 4, 5 y 6, resulta que se generó una brecha con los fans que se enojaron por crear los episodios 1, 2 y 3. Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Y sabes qué los unió? Clone Wars. Vamos a seguir. Ya había otra guerra porque los fans más aguerridos dentro de los que vieron el 4, 5 y 6 decían que el 4 y el 5 eran la gloria y el canon, que el 6 era una blasfemia. Entonces, esa fanaticada siempre ha sido de pelearse por todo y no querer nada. Simplemente por eso es que Star Trek sigue siendo la mejor franquicia. Bueno, es que pues, en Star Trek les dan cualquier cosa y son felices. Les ponen Spock y son felices. No, pero aparte sí es cierto, el fandom de Star Trek ha aceptado los cambios generacionales una y otra vez. De caso han regresado varias veces a este señor, el profesor X, Picard se llama, ¿no? Su personaje, que es creo que el que ha regresado varias veces. También en su momento Shatman, que Shatman ya estaba en un punto totalmente Adam West, ¿no? En donde ya eso nace este personaje se me va a olvidar el nombre del personaje de Futurama. ¿El que hace William Shatner? No, el personaje de Futurama, que es Capitán Flanagan, es totalmente lo peor de William Shatner y aún así lograron salir. Pero bueno, regresando al tema, sí, o sea, es una locura. ¿Y sabes qué es lo peor del tema de Star Wars? Para nada más matizarlo, así como tú dices que se peleaban entre los episodios de película, hay un tercer fandom que se pelea por los libros y resulta que ahora que Disney los deshizo de que fueran canon porque eran canon, ahora nada más hay unos que sí son y otros que no. Nada más para más referencias a los que no estén versados en esto como yo, dense una vuelta por la órbita de Endor. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros del Ode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación.
que es un podcast, tienen podcast de aproximadamente 7 horas hablando de cada película de Star Wars. O sea, no de la saga, no de los libros, de cada película. Es interesante. La ventaja de que sean podcasts, o sea, a mí por eso me gusta el formato podcast con un reproductor de podcast como tal. La ventaja del reproductor de podcast es que vas a viajar de aquí a Santa Fe, de Estado de México a Santa Fe, sabes que te hace 1 hora, bueno, te aventas 1 hora de la órbita de Endor, 2 horas, la paras, o de los Magos Guerreros, claro. Suscríbanse, denos like, y cooperen al Patreon, que todavía no existe, pero un día existirá, y tú lo paras, ¿no? Y ya a lo mejor dices, bueno, ya tengo ganas de volver a escuchar sobre Star Wars en 3 días, ¿no? Yo por eso me gusta el formato podcast largo, porque la gente cree que los podcasts largos se escuchan de un jalón, no manches, ni Avatar de 3 horas se debería de ver así, pero bueno, no le parecía a señor Terminator que podamos hacer pipí con un intermedio. Está bien, señor Terminator, va a estar 3 horas para ver sus pitufos gigantes. Para mí, este episodio me gusta también porque justamente dicen, si quisiera tener al gobierno en mi casa, tendría una Alexa. Entonces, no voy a comprar una Alexa, maldita sea. Yo tengo 3, de hecho, Alexas. A mí me encanta que vi hace poco un video en donde la gente le pregunta a Alexa en inglés si la NCIS, ¿cuál es la agencia de inteligencia de Estados Unidos? La NSA, National Security Agency. Puede escanear Alexa y Alexa te apaga. Es un recurso legal, ¿no? O sea, porque apagarse no es una respuesta, pero tampoco es negarla. Es así de ok. Haces entrar en contradicción. Para los abogados, el que no para Shadow, que tiene 2 Alexas y ya saben cómo se baña y con qué jabón se talla. Por cierto, deberías de dejar de usar ese, te saca granitos. Yo te recomiendo más el Do con crema. Yo más bien te recomendaría un jabón neutro. De Pravia para siempre. Vuelve a la vida. Los jabones dejan capa. Cest no. Cest te deja limpio. En general, mi impresión de esta 6ª temporada es que Rick y Morty volvió con los mejores trucos de las temporadas 3 a 5, dominados y llevados a su más satisfactoria encarnación hasta ahora. Yo preguntaría algo, o sea, una vez que perdimos a nuestro villano principal en el Morty malvado, o al menos el más interesante que ya ahora nos dieron a ese Rick Prime, se llama, ¿no? Ese nuevo villano. ¿Sientes que se va a extrañar? ¿Sientes que se va a retomar? O sea, de entrada, creo que los escritores fueron muy claros al desaparecer, lo que literalmente no quieren irse por la trama del Morty malvado, ¿no? O sea, lo habían negado muchas veces de forma sutil, pero ya al mandarlo al otro universo, o sea, creo que ellos totalmente se despegaron, ¿no? ¿Esto sigue yendo hacia un canon mayor en donde vamos a tener un villano final o...? El Rick Prime representa justo esa continuidad, porque el cabo suelto que dejó la pérdida de Morty malvado fue quién es ese Rick que le echó a perder la vida al C-137, el que apareciera inmediatamente este Rick Prime en el primer episodio de esta temporada confirma al menos que varias teorías de los fans se cayeron, como que él se hizo eso a sí mismo. ¿No es medianamente flojo desaparecer a tu villano principal y encarnarlo de otra en otra forma? No creo, porque mira, en este caso en particular no lo daría por descartado que pudiera reaparecer el Morty malvado en alguna nueva forma. Es su arco, ¿no? Ese es el tema, o sea, eso es un poco lo que le pasó a varios personajes. Recuerdo que en Dragon Ball era, que decías, bueno, pues ¿cuál es el sentido de esto si esto ya se había cerrado, no? Si este arco ya está concluido. Sería un mal ejemplo Dragon Ball, sobre todo porque a Toriyama se le olvida todo. No, a mí me gusta a veces tomar a Dragon Ball de ejemplo, además porque es un tema del que sé mucho. Y bueno, del que sé mucho en el sentido de me acuerdo todo, ¿no? O sea, no, yo creo que ha de haber gente muy clavada que sabe cosas que yo no. Pero me refiero, o sea, que porque es un ejemplo de escritura muy floja pero muy efectiva. O sea, Dragon Ball lo que tiene es, o sea, esta es una historia sencilla. Soy un villano, tú eres el personaje protagonista de Shonen, vas a tener un power up y me vas a derrotar. Y en medio van a pasar cosas. El momento más rebelde de Dragon Ball, pues es este punto en donde es la negación del héroe, que es la de Gohan, ¿no? Y esto es en donde dijimos, bueno, pues ¿cuál es el sentido justamente de esta nueva película de Dragon Ball si tú ya tenías concluido este arco? Entonces, el Rick no tiene concluido su arco. Definitivamente él tiene un arco en donde sigue buscando, bueno, sigue huyendo de lo que pasó con su esposa, pero por ejemplo, el arco de este Morty malvado ya parecería cerrado, independientemente de que existe este Rick, porque además Morty malvado era interesante por eso, porque era alguien que se había hecho fuerte o poderoso en su universo a base de dolor, pero Rick malvado, bueno, este Rick Prime, pues ya es un villano más arquetípico, más de soy malo, ¿no? Y lo hizo con Jerry. Realmente los escritores dijeron directamente, este villano es un villano arquetípico malo, es malo porque es malo. Yo diría más bien que es una sombra que nos va a dar a los fans la clara imagen de cómo es que Rick ha crecido, qué tanto se distancia de su forma más pura como Rick. Por eso es el Rick Prime, el Rick más en serio, que realmente
realmente se lo cree, que pues debe ser como debe ser un Rick llevado al extremo, el que realmente no le importa nada y es nihilista de forma pasiva, sin buscar significado en las cosas. Donde vamos a hacer el contraste va a ser justamente en el punto donde Rick ya aceptó a su familia a pesar de que no son de la misma dimensión y que no tendría ninguna coherencia. Entonces ahí es el tema. Yo creo que con el Morty malvado todavía habría el potencial para que regrese, ya sea como un spin-off haciendo sus propias cosas, como un episodio fuera del canon, que es algo que le gusta mucho a los escritores, hacer episodios que son solamente autoconclusivos en lugar de buscar desarrollar el canon, que eso podría funcionar perfectamente bien para el Morty malvado que ha concluido su arco y seguirlo, o incluso encarnarlo de una forma diferente, como es el caso, por ejemplo, del 8% que se quedó de Morty en la máquina en el episodio 2, puede ser manipulado por Rick Prime y convertido en un Morty malvado porque representa el Morty que siempre está en desacuerdo con Rick y que desconfía de él. Que eso nos llevaría a la parte que siempre han evitado, que son los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces decimos, que es una buena teoría, ¿no? Es que el Morty malvado nace del 8%. Sí, todo el mundo lo pensamos, ¿no? Entonces tendrían que haber viajado en el tiempo y Rick no hace viajes en el tiempo. Ahora, una pregunta, ¿los viajes en el tiempo no se pueden hacer en el universo de Rick y Morty o no los quieren hacer, Rick? Sí se pueden hacer, porque se hizo para efectos del episodio de las serpientes. Las serpientes, ajá. Tiene toda la razón. Sí, solamente eligen no hacerlo porque hace más complicada la trama innecesariamente. Para eso podemos ver lo que le pasó al Trunks del futuro en Dragon Ball. Eso es culpa de Toriyama. Es culpa de Toriyama que todo se le olvide y bueno, de una resolución más floja que nada, que es de, vete a otro universo. Oye, esto no es Rick y Morty, claro que sí lo es. De hecho, la saga de Cell en Dragon Ball fue hecha más apegada a lo que le decía el editor, porque se la pasaba diciéndole, tus jefes están chafas o tus villanos son chafas, dame otros que sean más chidos. Y así pasó de los androides 19 y 20 a 17 y 18 hasta Cell, que ya le dijo, ahora sí tienes un villano chido, sigue adelante. Y por eso fue como la más experimental, ¿no? Porque Toriyama dijo, quiero hacer una parodia de Terminator, porque aparte recuerden que Dragon Ball, que no es el tema que estamos hablando, recuerden que Dragon Ball era una parodia de los shonen, que se terminó volviendo el canon de los shonen. Sí. Y Toriyama era un autor raro en Japón porque hacía mucha parodia a cultura pop estadounidense, de hecho desde Arale. Entonces él quería hacer su propio Terminator en Dragon Ball y le salió pues una de las sagas más enredadas de todo Dragon Ball. Y por eso es interesante, porque era lo que les decía, Dragon Ball es un ejemplo de escritura floja pero funcional. Es servicial para su medio. ¿Sí? Tienes un jefe, lo vas a matar, tienes un power up, y nos dio un spoiler muy grande en la serie. No sé si eso es en el manga. Pero para cerrar, no se regresó a la Ciudadela, no hubo más Morty malvado. Hay plot twist, hay nuevamente canción de ¿cómo se llama esta? De By the Mash. Sí se regresó a la Ciudadela solo para confirmar que la persona que produjo el tren donde sale el Story Lord fue hecho por una persona que se parece mucho a Dan Harmon, pero es un extraterrestre azul, precisamente burlándose del escritor y burlándose también de Joseph Campbell. Técnicamente está destruido, lleno de puros Mortys caníbales. Ok, sabíamos que los Mortys tenían problemas con la tontería. Yo que espero que algún día suceda, ya eso es en las teorías de fans. Yo espero que algún día lleguen a la dimensión de Community, esta con los extraterrestres igualitos. No sé, que pasen un ratito al final, que por cierto parece que viene el Anamovie, by the way. Esto sería todo por el podcast. Yo nada más agradecerles que me invitaran. Si quieren escuchar más de mi melodiosa voz, opiniones random y que van para todos lados, pueden darme ahí una revisada en un SR Geek en Twitter, un SR Geek, y en el podcast de Rotterdam Press. Yo participo en Rotterdam Retro 2000, donde hablo acerca de nostalgia y cultura pop, y generalmente divago igual que aquí, pero con un poco más de nostalgia. Ya. Yo soy Shadow Haken. Y yo, Alistair Hyde. ¿Y tú, Igo? Yo soy un señor Monty Python y vamos a destruir este escenario. ¡Ah!